Encenderás una vela. Entonces resolví visitar todos los rincones de aquel inmenso hormiguero y empecé mi paseo, como un viajero curioso en una ciudad desconocida. La ciudad flotante, Julio Verne. En la ciudad abierta, el bosque susurra apenas. Caminas y te pierdes en un laberinto de calles y de gente que no lleva a ningún sitio. O eso crees. Entre empedrados amarillos, pisos de mármol, lámparas de bronce, encontrarás ciudades hechas de esmeralda, palacios encantados y países con genios mágicos. Todo se construye en la ciudad. Todo comienza detrás de una ventana, encerrado en un cuarto con un fantasma. Querrás pedir ayuda. Encenderás una vela, pero ya es tarde. Vas a incendiar la casa entera. Tendrás que escapar por la ventana en un globo aerostático hacia tierras insólitas. Y te encanta. Fragmento de la introducción del libro Hoguera de Bronce, Historias de Pueblos y Ciudades de Adolfo Córdoba. Bienvenidas y bienvenidos a El Vertedero de Ultar. Aquí todo lo que el mundo considera extraño, imposible o absurdo viene a parar. Cada semana vamos a escarbar entre los restos de los datos polvorientos, las desapariciones explicables, los mitos persistentes y las grietas de la vida cotidiana, donde lo insólito se disfraza de rutina. Nuestro enfoque tiene tres rostros: lo histórico para rastrear los hechos, lo esotérico y literario para intentar traducir lo simbólico, lo cotidiano y psicológico para mirar lo que se asoma detrás de las pantallas, de los gestos y de las palabras comunes. Vamos a recorrer habitaciones cerradas, calles inundadas y túneles donde la historia susurra desde las sombras. Y recuerden, algunos que entran no regresan del todo. Los casos relatados están basados en hechos reales documentados. Aunque algunos relatos incluyen interpretaciones simbólicas o testimonios no verificables, nuestro enfoque combina la crónica, el análisis y la exploración esotérica desde una perspectiva narrativa. Hermano, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, tu hermano. Bien, aquí en otro capítulo, segundo capítulo de la primera temporada. Eso sí, esto se siente emocionante, se siente... Da miedo. Da miedo, sí, se da miedo. Vamos a explorar cosas que dan miedo, vamos a ver qué onda. Y de aquí surge este bonito podcast de la necesidad que tenemos nosotros de asustarnos, hermano. Exactamente, asustarnos, de encontrar cosas inexplicables, cosas aterradoras, cosas... Intentar entender o simplemente explorar qué está pasando por ahí, qué cosas, qué historias pasaron. Bienvenido, me presento, yo soy Martín Estrada, estaré aquí acompañándolos durante este episodio junto con mi amigo. Yo soy Jonathan Urbina y pues aquí estaremos también tratando de darle un sentido a los miedos que tenemos, darle un sentido a los pánicos que nos acechan en las noches a veces. Y tratar de entendernos un poquito, qué nos da miedo, por qué nos da miedo, y acompañarnos en este camino de penas y lágrimas dentro del miedo, hermano. Nuestro programa de hoy vamos a hablar de ciudades y pueblos. Ok, nuestro primer caso lo tenemos listo, hermano, ¿cuál es? Bueno, esta vez vamos a viajar a el país de la cerveza y las salchichas. Sin albur. Okay. Sin albur. Me gusta. ¿Verdad? Pero si algunos ya saben a dónde vamos, ¿verdad? Es un país que estuvo gobernado por un señor de bigotito raro. Ok. Pero pecado mucho más atrás. Mucho más atrás, hermano. Mucho más atrás. Y aquí va. El flautista de Hamelin, Alemania. Imaginemos una villa medieval en Alemania en el año 1284. Hamelin es un pueblo tranquilo, de casas con techos de tejas rojas, junto al río Weser. Pero algo lo atormenta. Cae la noche y miles de ratones y ratas invaden las calles empedradas. Roen los graneros, siembran el pánico entre los habitantes. Las personas rezan para ahuyentar las plagas, pero cada día hay más roedores. La desesperación crece. Un día llega un forastero extraño, viste ropas llamativas, una capa de muchos colores que ondea detrás de sí. Sus ojos brillan con una seguridad casi sobrenatural. Afirman tener la solución para liberar al pueblo de las ratas a cambio de una recompensa. Los aldeanos, agobiados, aceptan de inmediato. Al amanecer, el hombre saca una flauta de madera pulida. Lleva el instrumento a sus labios y comienza a tocar una melodía hipnótica. Al oír aquella tonada mágica, las ratas salen de sus escondites como embrujadas. Decenas, cientos y miles de ellas van siguiendo al flautista por las callejuelas. El extraño camina sin dejar de tocar, conduciendo a la marea de roedores fuera de Hamelin, hacia el río. Uno a uno los animales se arrojan las aguas del Weser y desaparecen corriente abajo. El milagro se ha cumplido. Hamelin está libre de la plaga. Pero la alegría dura poco. Al regresar por su pago, el flautista recibe el desdén de las autoridades. Los notables del pueblo se niegan a entregarle la suma prometida.
Algunos se burlan de él, dudando de sus poderes, ahora que el peligro ya pasó. Ofendido y enfurecido, el misterioso hombre jura que Hamelin pagará las consecuencias. Unos días después, el 26 de junio, día de San Juan y San Pablo, cuando el sol apenas asoma, el flautista reaparece en la plaza mayor. Esta vez viste un sombrero rojo, encendido, como la figura del mismísimo diablo. Sin pronunciar palabra, comienza a tocar una nueva melodía, más tentadora y melancólica que la anterior. Entonces ocurre lo impensable. Los niños y niñas de Hamelin salen de sus casas atraídos por la música como en trance. Padres y madres intentan detenerlos en vano. Un total de 130 niños se congregan tras el flautista. El hombre inicia su marcha y los pequeños siguen con un paso alegre, como si aquella tonada invisible los tirara de sus pies. El flautista los guía fuera del pueblo, hacia las montañas cercanas. Desciende por un sendero hasta la entrada de una cueva oscura en la ladera, y uno a uno los niños van entrando detrás de él. De pronto la montaña truena y la cueva se cierra. El flautista y los niños desaparecen para siempre, en las entrañas de la tierra. Hamelin queda en silencio. Solo 3 niños cuentan. 3 niños que quedaron atrás. Uno muy pequeño que no pudo seguir el ritmo. Un niño ciego y otro sordomudo que no escucharon la música. Ninguno pudo relatar lo que sus compañeros vieron al otro lado del túnel. Y amigos, amigas, así termina esta leyenda. Un pueblo castigado por su ingratitud. Una caravana de niños perdidos siguiendo una promesa musical hacia un destino completamente desconocido. Qué historia tan sobrecogedora. Pero, ¿qué hay de real tras este cuento? Vamos a analizarlo un poco más detallado, un poco más desglosado, por así decirlo. La historia del flautista de Hamelin se popularizó gracias a los hermanos Grimm, pero sus raíces se remontan a hechos medievales. De hecho, existen registros históricos de Hamelin que hablan de la pérdida de los niños. La primera representación de este suceso se halla en una vidriera de la iglesia datada en torno del año 1300. Mostraba a un hombre tocando un instrumento y un grupo de niños siguiéndolo, sin ninguna rata a la vista. Esto sugiere que el elemento de la plaga de ratas fue añadido posteriormente, probablemente para darle contexto moral a la historia. De hecho, no es hasta 1565 que aparece por primera vez la versión con roedores, en la crónica familiar de un noble alemán. Antes de eso, la leyenda original solo hablaba de la desaparición de los niños. Bueno, entonces, ¿qué pudo haber ocurrido realmente en Hamelin en 1284? Bueno, hay varias teorías. Una posibilidad es que se trate de un recuerdo distorsionado de una tragedia, tal vez una enfermedad o un desastre que afectó principalmente a los niños. Algunas interpretaciones ven al flautista como la personificación de la muerte o de la peste, y que con su música, es decir, con su enfermedad, se lleva a los niños inocentes. Bueno, no olvidemos que las ratas están asociadas a pestes y hambrunas en la Europa medieval. Y efectivamente, se sabe que en ese año Hamelin sufrió una hambruna provocada por los roedores que arrasaron con las cosechas. Esta lectura del cuento sería una metáfora al flautista demonio que liberó al pueblo de la plaga de las ratas, pero al no recibir el pago regresó en forma de calamidad para llevarse lo más preciado, los niños. Eso es bastante interesante. De hecho, si te pones a analizar eso, que tiene mucho que ver con la plaga, si recordamos mucho más en la historia, mucho más atrás, de que, por ejemplo, no vamos muy lejos. Bueno, sí vamos muy lejos, ¿verdad? La mitología griega, la mitología de Zeus, Ares, todos esos dioses, ¿verdad? Que todo eso se relata en cuentos, en canciones, en cosas que hablaron gente de una a otra, ¿verdad? No hay como que algo bien definido, ¿verdad? Como que tampoco hay una forma de comprobarlo al 100%. Exactamente. Y para la época y el pensamiento que se tenía, es difícil explicar el mundo, difícil explicar la plaga y difícil cómo lidiar con todo esto. Entonces, ¿qué se hace? Se cuenta, se crea una narrativa entendible de inicio, desarrollo y cierre para entender lo que está pasando en el momento. Y como dices tú, no puedes registrarlo como lo hacemos ahora en cámara, video o en texto siquiera, pues se va distorsionando, narrándose de boca en boca, y al final lo que nos llega son fábulas que la gente en su momento, los hermanos Grimm, recopilaron mucho tiempo después de que ya habían sido contadas o que el suceso ya en sí haya pasado. Exactamente, son cosas que pasaron y se contaron de boca a boca, fueron llegando a tiempos más actuales en ese tiempo, por decirlo, y ya fueron plasmadas en textos, canciones, y
se siguen contando hasta la fecha. Así es, hermano, pero eso no nos quita la interpretación. Por acá tenemos alguna otra teoría. ¿Nos puedes más o menos contar de qué va la otra interpretación de esta historia? Otra teoría fascinante es la de la migración masiva. Algunos historiadores sugieren que los niños de Hamelin en realidad fueron un grupo de jóvenes que abandonaron el pueblo, voluntariamente o bajo guía de un reclutador. En el siglo XIII se produjeron colonizaciones hacia el este de Europa, con colonos alemanes atraídos por promesas de tierras y privilegios. De hecho, hay evidencia que muchos jóvenes de esta región partieron hacia Transilvania por esa época. Según esta teoría, el flautista sería en realidad un locator, un agente colonizador, que vestido con ropas vistosas y quizás usando un silbato o una flauta para llamar la atención, convenció a jóvenes para emprender una nueva vida en otro lugar. Para Hamelin, la partida de casi toda una generación debió haber sido un trauma bastante enorme. Y de hecho, aceptar que sus hijos se fueron, pues imagino que debe ser para ellos en ese entonces debe ser bastante traumante y bastante sobrecogedor, porque pues en aquellos tiempos recordemos que no había pues servicios de mensajería como tal, no había WhatsApp, no había llamadas, no había ni luz eléctrica, ni literatura, ni lectura. Esa gente vivía prácticamente en donde podía entender el mundo a su modo. Exactamente, y el hecho de que un ser querido se fuera y ya no lo vas a volver nunca más, era como si realmente ese ser querido se fuera, nos vamos a ponerlo drásticamente, se muriera. Como si fuera la guerra, algo parecido. Y una forma de soportar el trauma o entenderlo, sobrellevarlo, es por medio de la creación. Por ejemplo, en este caso, el flautista como personaje catalizador de todo ese trauma, y ponerle el nombre de un demonio o ponerle el nombre del flautista mágico. Que para la época y todavía en épocas actuales, hermanos, es fácil que podamos creer en este tipo de cosas cuando de pronto el razonamiento o la ciencia o la explicación no nos llena. Eso es cierto. Sí. Pero esto también está increíble, hermano, cómo de pronto la realidad y el mito se mezclan para que nos llegue una historia como esta. Y también la dimensión esotérica y simbólica. Esto que estamos diciendo, que el flautista a veces se interpreta como una figura sobrenatural, quizá un demonio o algo vengador. No es casual que regrese el día de San Juan, fecha en la que los antiguos rituales y que vistiera un gorro rojo, color asociado al diablo en la iconografía medieval. La moraleja tradicional es más que clara. Otro punto importante, estas historias se cuentan para tratar de dar un mensaje que la gente joven, los niños principalmente, entiendan lecciones de vida sin que les pase a ellos algo parecido. En este caso la lección es, pues no rompas tus promesas. Hamelin escarmentó por incumplir el trato. En un nivel más profundo, la historia refleja el temor a perder a los hijos, sea por enfermedad, por migración o por fuerzas oscuras, justo lo que estás diciendo. Y la culpa colectiva de una comunidad ante la pérdida, por eso esta leyenda nos llena y nos sigue todavía inquietando. Nos habla de la fragilidad de la palabra dada y el peligro de la venganza cuando se profana la confianza. Hamelin, el pueblo real, aún recuerda la leyenda. Hoy en día es un destino turístico donde se recrea la historia del flautista, pero también un lugar donde realmente hubo una calle silenciosa, por la que según se cuenta no se permitía la música ni el baile, en memoria de lo ocurrido. Aunque la verdad histórica jamás se sabrá por completo. La leyenda del flautista de Hamelin sigue viva, un eco medieval que resuena hasta nuestros días. Y hablando de ecos, ¿escuchas eso? Por un instante parece que vuelve a oírse aquella melodía de música de flauta demoníaca, mezclada con la risa de los niños. Pero no, quizás solo sea nuestra imaginación y nos estamos quedando locos. Espero que sea eso. Bueno, vamos a dejar Hamelin atrás con sus calles silenciosas y viajamos ahora a otro rincón de la historia, donde lo inexplicable tomó forma de danza. La epidemia de baile de Estrasburgo. Nos trasladamos precisamente a Estrasburgo, Alsacia, verano de 1518. El sol de julio cae a plomo sobre las plazas adoquinadas. En una calle estrecha, una mujer llamada Frau sale de su humilde casa y de repente comienza a bailar. Sin música, sin motivo, sin nada algo aparente que le dé razones para bailar. Mueve los pies con frenesí y los vecinos la miran con extrañeza. Al principio sonríen, creyendo que se trata de algún festejo improvisado. Pero luego las horas pasan y la mujer sigue bailando sin descanso. Su rostro se contrae entre la alegría y el dolor. Los pies descalzos sangran en el empedrado, pero ella no puede parar. Al día siguiente, Frau sigue bailando. Sus movimientos son febriles, mecánicos.
Algunos transeúntes tratan de sujetarla y se llevan un manotazo. La mujer parece poseída por un impulso incontenible de bailar. Pero al final de esta semana, otras 34 personas se le han unido a esta danza. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos bailan día y noche sin parar, con la mirada perdida y el cuerpo empapado de sudor. La noticia corre como pólvora por la ciudad. La enfermedad del baile. Esta enfermedad se está propagando. Las autoridades locales, desconcertadas, consultan a médicos y religiosos. Hechicería, posesión demoníaca. Algunos curanderos dicen que la culpa es del calor en la sangre, un exceso de bilis que solo se cura bailando más. Así que insólitamente deciden estimular el baile. Despejan una plaza, contratan músicos y hasta traen bailarines profesionales, esperando que así los afectados sacien su necesidad de bailar. Pero el remedio falla terriblemente. La música añadida solo atrae a más gente y ahora son cientos de contagiados por el frenesí. Ok, o sea, esto se pone muy interesante realmente. O sea, returbio, hermano, returbio e interesante. O sea, que llega el doctor y dice, no, o sea, es que nomás tiene fuego en la sangre, necesito sacar ese baile. Una rumbita, hermano, vamos todos para la plaza y vamos a celebrar. Póngase aquí las cumbias. Una buena fiesta. Una buena fiesta. Así se va a quitar esta epidemia, bailando. La mejor solución para todos tus problemas, una buena fiesta. Una buena fiesta, exactamente. Pero bueno, vamos a ver si funcionó o no funcionó. Día tras día, la multitud baila fuera de control. Bajo el sol abrasador los cuerpos se retuercen. Por la noche siguen moviéndose a la luz de las antorchas. Muchos gritan que no pueden detener sus pies, que una fuerza invisible los obliga a seguir bailando. Incluso cuando el agotamiento los vence, las crónicas cuentan que llegaron alrededor de ser 400 personas bailando. Y lo más trágico, cada jornada morían alrededor de 15 bailarines, víctimas de infartos, derrames o puro agotamiento. Imaginemos la escena: cuerpos colapsando al suelo sin aliento, mientras otros siguen bailando a su alrededor, incapaces de ayudarles. Una auténtica locura, realmente si te pones a pensarlo, un auténtico delirio colectivo bastante hardcore. Imagínate, es como los juegos de reality de hoy, ¿no? El último que quite la mano de la camioneta gana la camioneta. Exactamente. El último que quede en pie del baile, el que no se muera, gana. No se muera, gana. Ok, se puso re turbio de repente. Pero solo después de mes y medio de caos, la epidemia de baile cesó. Las últimas decenas de bailarines, ya esqueléticos y delirantes, fueron llevados a la fuerza a un santuario. Llegó la patrulla espiritual, dedicado a San Vito, patrono de los danzantes, donde rezaron por su liberación y poco a poco la maldición desapareció. Y Estrasburgo quedó en silencio, con sus habitantes preguntándose si aquello fue real o un mal sueño. Ok, espérate, ¿tenemos un patrono de los danzantes? ¿Ok? ¿Existe uno? Eso no lo sabía. Mira, ya lo sabes, hermano, si no sabes bailar o si quieres aprender o mejorar, San Vito, baila. Bueno, ya lo sabemos, voy a hacerle San Vito porque la verdad yo tengo 2 pies izquierdos y... Nada más al tiro, hermano, no te vas a ahogar. Bueno, sí es cierto. Bueno, dejémoslo así. A diferencia de Hamelin, este caso está muy bien documentado. O sea, hay sermones, registros médicos, crónicas de la época. Y no es una invención. Realmente hubo un brote de baile incontrolable en 1518 que desafió toda explicación. ¿Qué pudo provocarlo? En aquel entonces, muchos lo achacaron a fuerzas sobrenaturales. Se habló de la ira de San Vito. Hermano, sí, yo creo que tú vas a bailar. San Vito te puede castigar. Mejor así la dejamos, San Vito, no te creas. No aprendiste a bailar, San Vito, y te va. No, San Vito. San Vito, un santo al que se le atribuía un mal nervioso llamado el baile de San Vito. Ok. Eso suena como una cumbia muy buena. Creo que hay que buscar. La cumbia de San Vito, hermano. Si la encontramos por ahí, se vamos a poner en los comentarios. Ok. O incluso de brujería. Hubo quien pensó que los bailarines formaban parte de una secta herética, realizando rituales extáticos en público. Pero eso fue descartado. De hecho, la iglesia no intervino, como lo hubiera hecho ante una herejía. O sea, me los veo bailando y digo, me vale madre, si siguen bailando. San Vito está ahí. Sí. La iglesia sabía cosas, dijo, no me meteré porque me voy a poner a bailar. No. Es su rollo. Esto no es mi asunto. Más bien la iglesia los consideraba víctimas de una posesión demoníaca colectiva. Ok.
Aquí los Winchester hubieran ayudado, hermano. Eso es cierto, Pero todavía no nací. Con el tiempo surgieron explicaciones más terrenales. Una hipótesis famosa es la del ergotismo, el envenenamiento por cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno presente en el pan de esa época, que causaba convulsiones y visiones terroríficas, dado que el cornezuelo deriva el LSD. Algunos pensaron que aquellos ciudadanos de Estrasburgo quizá habían consumido sin saberlo pan contaminado y entrando en un estado de delirio similar al trance psicodélico. Sin embargo, esta teoría no convence del todo. El cornezuelo puede provocar convulsiones y alucinaciones, sí, pero no explica que las personas bailaran durante días hasta morir, coordinadas en un mismo comportamiento. No era simplemente gente temblando o gritando, era gente que estaba bailando con un ritmo. Esto suena interesante, realmente, sí. O sea, de primero sí creía que podía haber eso, como tiene algo que ver con el LSD. Sabemos que el LSD es muy alucinógeno y se utiliza mucho en rituales, en raves, por así decirlo, ¿va? Ajá. Y tendría sentido si te pones a analizarlo, ¿va? Pero bueno, ahora que nos dan que se da esta explicación, sí te queda ahí como que, pues sí, o sea, ¿cómo es que se coordinaron todos para bailar al mismo tiempo, con el mismo ritmo? Y que no haya salido en todo el tiempo del organismo ya el LSD, Exacto, o sea, porque fue la sustancia activa que te provoca la alucinación. Porque fue un mes o ¿cuánto fue? Fueron varios días. Fueron días, sí. Varios días. De tomo sí es mucho, realmente sí es mucho. Y que murieron 15 personas, o sea. Y ya estás viendo, ¿no? Si te sales del trance, ves que alguien se muere porque estaba bailando. Exactamente. O sea, no puedes ni siquiera con este trauma de que alguien, tu vecino se murió, pero sigues bailando. Exactamente, o sea, por más high que antes, más arriba que antes, no creo que una muerte no te vaya a sacar de eso. No, yo creo que sí, sí te aterrizas, pero bueno. Esta explicación, por esto que estamos comentando, mucha gente la ponemos en duda también, pero queda como una posible explicación. Sí, claro, sí. Usted en casita puede comentarnos en cuál explicación le convence más. Exactamente, y vamos con la otra explicación. Recientemente historiadores como John Waller han planteado una explicación sociopsicológica. Pudo ser un caso extremo de histeria colectiva inducida por estrés y creencias culturales. Los años previos a 1518 fueron terribles para Estrasburgo. Hambrunas, enfermedades y una miseria generalizada azotaban a la población. El pueblo estaba psicológicamente al límite. Pero no tenían calentamiento global, hermano. Eso es cierto, o sea... Y tampoco tenían IA. Y tampoco tenían SAT. Tampoco tenían SAT. Bueno, no, sí tenían SAT. Era que llegaba el del rey a decirles, a ver, denme sus pinches diezmos, cabrones. Sí, cierto. Era SAT para el gobierno. Era SAT para el gobierno. SAT para la iglesia. Entonces, sí, cierto, no sí estaba hard. Además, la gente de la religión era profundamente religiosa y conocía la historia de San Vito, castigador con baile incontrolable a los pecadores. Ok. Qué chido. Sí, creo que está bastante bien hoy. Pecado y baile, hermano. Que es todo lo que necesitas. Pecado y rumba, vámonos. Me ha pasado una vez. Pero bueno, seguimos. Waller sugiere que con esas ansiedades, miedos y sugestiones se convirtieron en un fenómeno psicosomático masivo, comenzando por Freud, tal vez una persona especialmente afectada emocionalmente en el pánico y la sugestión colectiva. Hicieron que cientos más cayeran en un trance motor. En otras palabras, bailaron por terror, por estrés acumulado, por imitación subconsciente, hasta quemar todo ese estrés de la peor manera posible. Bien, ahora qué hacemos, hermano, nos metemos a TikTok. Y estamos todo el día creyendo que los videos de TikTok son reales, aunque sean con IA. No hemos cambiado mucho. Sí, no, de hecho no. Hay gente que hace cosas peores en la actualidad, solamente que este caso queda como que está bien documentado y muy extremo. La histeria colectiva es algo real y muy pocas veces se documenta algo tan extraordinario como esto. Exactamente. Seguimos hablando de TikTok, como si recuerdan este video del cangurito con su... De apoyo emocional. De apoyo emocional, exactamente. Todos creímos que era real porque se veía cangurito. Cuando vi al Papa vestido de Gucci, dije, esto es... Puede que sea real. Tiene dinero, está vestido blanco. Dije, es una posibilidad. No, exactamente. Digo, hermano, no hemos cambiado mucho. No. Seguimos siendo los mismos, con problemas muy parecidos. Es como dice Lolo, otros mismos pinches tiempos. Los mismos problemas, hermano. Bueno, esta interpretación es conveniente
se convierte en la epidemia de baile en un espejo oscuro, hablando desde el lado un poquito más esotérica, como el espejo de la mente. Una expresión muy extrema de el estrés de la época, y simbólicamente también podemos ver un mensaje. Es como si la sociedad hubiese bailado su propio dolor y desesperación en una especie de catarsis macabra. Lo ocurrido en Estrasburgo sigue desconcertándonos porque nos recuerda que, incluso sin magia ni demonios, la psique colectiva puede desencadenar hechos tan extraños como cualquier leyenda. De hecho, la historia de 1518 se cita a menudo cuando se estudian fenómenos de comportamiento contagioso, porque casos similares, aunque no tan dramáticos, se han visto posteriormente. Por ejemplo, la risa contagiosa en Tanganica en 1962 o epidemias de desmayos por pura sugestión. En resumen, la epidemia de Baile de Estrasburgo permanece como un enigma fascinante. Para la gente de su época fue un castigo divino o una brujería. Para nosotros tal vez un caso temprano de psicología de masas. Sea como sea, la imagen de hombres y mujeres bailando sin poder parar hasta caer muertos nos produce escalofrío. Es una leyenda urbana histórica que nos advierte del poder de la mente y las creencias. Mentira, hermano. Sí. No creen en ese ámbito, bueno, o tal vez sí. Pues sí, lo que convenga más. Lo que convenga más. Dos historias, ya llevamos dos historias y las dos nos muestran cómo las comunidades enfrentan lo inexplicable. En Hamelin, un encantador misterioso; en Estrasburgo, un frenesí colectivo. Ambas ocurrieron hace mucho tiempo, hace bastantes siglos ya, pero en cierto modo todavía resuenan hasta hoy en día. ¿Quién no ha visto fenómenos virales o histerias colectivas incluso en nuestros tiempos? Justamente cuando hubo la pandemia, todo el mundo a comprar papel de rollo. Sí, de hecho Histeria colectiva, ahí está. En estas leyendas parecen anticipar comportamientos humanos de siempre. ¿Qué contarán de nosotros, hermano, en unos 300 años que estábamos re loquitos? Va a ser exactamente eso. No, estos cabrones se acabaron el papel de baño porque creyeron que eso los iba a salvar del COVID. Como estos güeyes contaminaban y les valía verga. Carnal. Porque estaba la gente de entonces fumaba y su cuerpo estaba... Como estas cosas que hacemos cotidianamente, a un futuro van a decir, estos estaban re tocados de la cabeza. Exactamente. Y ahora continuaremos nuestro viaje. Dejamos atrás las calles medievales de Europa para adentrarnos en leyendas aún más simbólicas y esotéricas. Pasamos al nudo de nuestro episodio, donde la frontera entre mito y realidad se difumina por completo. Viajamos ahora a la agreste costa de Bretaña, en la antigua Galia. Ahí, dicen los antiguos bardos celtas, existió hace mucho tiempo la más magnífica de las ciudades, Is, la ciudad de los tejados dorados. Permítanme que les contemos su historia. Cuenta la leyenda que Is fue construida bajo el nivel del mar, en una abadía protegida. Sus murallas gigantescas la resguardaban de las aguas, y unas poderosas compuertas doradas impedían que el océano entrara. El rey Gradlod, señor de la Bretaña, mandó edificar Is para complacer a su amada hija, la princesa Dahud. Gradlod había sido un rey guerrero que tras años de conquistas deseaba darle a Dahud un reino sin igual, y lo logró. Is se volvió la ciudad más hermosa del mundo. Sus mercados rebosaban de riquezas, sus torres tocaban los cielos y los músicos tocaban melodías encantadoras en sus plazas. Era espléndida y dicen incluso que la ciudad de París tomaría su nombre en referencia a Is, para Is. Ok, bastante interesante. Está interesante, ¿no? Está curioso. Pero la belleza de Is vino acompañada de la decadencia. La princesa Dahud, fascinada por el lujo y el placer, se habría entregado a toda clase de excesos. Por las noches organizaba fiestas suntuosas en sus palacios junto al mar. Se dice que Dahud tenía un amante distinto cada noche, al que luego mandaba asesinar para amanecer, para ocultar sus pecados. Ok, o sea, era como una amante religiosa o una viuda negra. Viuda negra, hermano. La risa, la música profana y quizás rituales oscuros llenaban la ciudad tras la caída del sol. Los pocos consejeros que intentaron moderarla fueron ignorados, y me imagino que también fueron otra cosa, asesinados. Gradlod, cegado por el amor de su hija, le concedía todo. Is, la orgullosa, cayó en el pecado, alejándose de la piedad cristiana. Así al menos lo cuentan las versiones cristianas de la leyenda. Y entonces llegó el castigo. Una madrugada, el viento empezó a aullar sobre la bahía. Nubes negras cubrieron el cielo y el mar se embraveció como jamás se había visto. Las olas golpeaban las murallas de Is con furia creciente.
Los habitantes despertaron con terror cuando un gigantesco oleaje se alzó en el horizonte. Dahud corrió por la torre donde su padre dormía, llevándole la llave de las compuertas, pero era demasiado tarde. La leyenda cuenta que una ola descomunal saltó por encima de las murallas, cayendo sobre la ciudad con un estruendo atronador. Las puertas doradas cayeron y el mar, reclamando su dominio, inundó cada calle y cada plaza. Edificios enteros se vinieron abajo. La gente fue arrasada junto con sus riquezas bajo el agua, y se entera quedó sumergida en cuestión de minutos, borrada del mapa por su propia arrogancia. El rey Graldon logró subirse a su caballo negro y tomó a Dahud tras él, huyendo desesperadamente de la ola asesina. El corcel galopó por la costa inundada, con las aguas lamiendo sus cascos. Padre e hija divisaron a la distancia la figura de un santo en la orilla. San Guignol, o Guignol sería porque es francés, será Claro Guignol. Sí. Okay. Un monje venerable que los llamaba con gesto urgente. Cuando por fin estuvieron cerca de él, el santo gritó al rey: «Deshazte de la carga maligna que llevas atrás». Graldon al principio no entendía, hasta que vio los ojos de su hija, Dahud, brillando, rojos de rabia y temor, y comprendió que la maldición de Is residía en ella. Con el corazón roto, Graldon empujó a su propia hija fuera del caballo, al abrazo de las olas. Returbio, hermano. Demasiado. Sí. Dahud cayó al mar soltando un alarido agudo. En cuanto su cuerpo tocó el agua, embravecida, se produjo un silencio sobrenatural. La gran ola que perseguía al rey se detuvo como saciada. Dahud desapareció bajo la espuma. Graldon, a salvo lloró amargamente mientras veía cómo el océano devoraba el sitio donde antes estuvo su orgullosa ciudad. Dicen que Dahud no murió del todo. Los cuentos bretones susurran que se transformó en una criatura marina, quizá una sirena condenada a vivir eternamente en las ruinas de Is. Lo más hermoso y espeluznante es lo que sigue. Aún hoy la gente de Bretaña cree que la ciudad de Is no murió del todo bajo las aguas. Se cuenta que en ciertas noches tranquilas, cuando el oleaje amaina, se puede escuchar desde las profundidades el tañido fantasmagórico de las campanas. Es como un recuerdo persistente de la ciudad maldita, sonando para quienes preste oído. Y según otra versión del mito, del destino de París está ligado al de Is. El día que París sea tragada por las aguas de una inundación, la antigua Is resurgirá de las profundidades para reclamar su gloria. Una profecía de venganza a través del tiempo. Hermano, returbio. Okay. ¿Y qué culpa tiene París de todo esto? Bueno, es que también los parisianos son muy... Viste como en la apertura esta de los Juegos Olímpicos, que fue muy polémica. Ah, cierto. Iniciaron la Revolución Francesa. Exactamente. Iniciaron el pensamiento crítico y todas estas cosas. Y creo que también iniciaron la... Creo que ellos que escribieron la guillotina también, ¿no? Sí. O sea, pues sí, también. Sí, pues también. Pues, un poquito más de madre. Sí, un poquito más de madre, corre, sí. Y esperemos que no pase esta situación. Ojalá que no. Y si pasa, pues nos enteraremos si la leyenda fue cierta. Exactamente, esperemos que parisianos... Si nos están escuchando, pues tengan cuidado, aprendan a nadar y esas cosas. Exactamente. Y bañense más, no se quedan. Sí. Seguimos. Maravillosa y trágica leyenda. Ahora reflexionemos históricamente. Is no aparece en los registros comprobables. Es una ciudad mítica y no hay evidencia de que realmente existiera un reino así en Bretaña. Sin embargo, las leyendas de ciudades sumergidas abundan en la mitología de muchas culturas. Atlántida es el ejemplo más famoso. Posiblemente el mito de Is tenga raíces en eventos de inundaciones catastróficas en la costa bretona. La región de Douarnenez, donde se ubica la leyenda, ha sufrido marejadas importantes a lo largo de los siglos, y la memoria popular pudo transformarlas en esta narración que es muy, muy, muy aterradora. Pero lo más importante es la mezcla de elementos celtas y cristianos en la historia. La versión que contamos es la más extendida. Nota cómo el santo cristiano San Guignol interviene y Dahud paga por su libertinaje. Esta parece ser una moraleja introducida durante la evangelización. O sea, es muy común en la iglesia que trata de imponer su ideología, pero igual de manera más light, por decirlo, acoplando
como que relatos o un poco la cultura del lugar donde van, para que sea un poco más digerible, como pasó aquí en México, okay. Que transformaron a muchos dioses en santos, fueron cambiando sí. a dioses venerados por culturas mesoamericanas en algunos santos. O un caso muy famoso fue Tonantzin, que era una diosa y se transformó en la imagen que ahora conocemos como la Virgen de Guadalupe. Exactamente, por si muchos no sabían, ahí está ese dato. Igual y esto es una especulación, quienes crean en la Virgen de Guadalupe, adelante. Sí, exactamente, aquí es solo pensamiento, hermanos, y aquí pueden comentar, opinar, lo que ustedes quieran, siempre que sea con respeto. Exacto. Is representaba la ciudad pecadora, la nueva Babilonia, y su destrucción un castigo divino por los pecados de sus habitantes. Dahut en particular encarna la tentación y la maldad. En algunas variantes es engañada por un amante demoníaco que le hace abrir las compuertas de la ciudad deliberadamente. Pero esta es otra versión, va. En cambio, el rey Graldon suele sobrevivir y arrepentirse. Incluso llega a vivir en Kiper, es una ciudad real en Bretaña. Todo esto sugiere que los monjes bretones adaptaron un antiguo mito pagano para transmitir valores cristianos de virtud contra el pecado. Ok, que para la época, para las circunstancias y el contexto es muy importante entender qué cosas o qué valores son importantes para que la ciudad continúe y funcione bien. Si de pronto no está bien fundamentada en sus valores o todos no comparten ciertos valores, es difícil vivir en una sociedad. Exactamente, entonces básicamente esto es o te portas bien o te va a cargar. Sí, y hasta cierto punto tienes razón, pero al mismo tiempo a veces tendemos a exagerar un poquito las cosas. Efectivamente hay indicios de que Is podría haber sido originalmente un mito celta sobre la lucha entre el mar y la tierra, o una diosa de las aguas. Algunos estudios ven en Dahut reminiscencias de diosas celtas libres y peligrosas, cuya destrucción simboliza la victoria de la moral cristiana. Esotéricamente, la ciudad sumergida representa quizás los conocimientos ocultos que se unen con las antiguas tradiciones. No por nada, artistas y compositores se han sentido atraídos por Is. Debussy compuso su famoso preludio, La Catedral Sumergida, inspirado en esas campanas debajo del mar, evocando la imagen de la iglesia fantasma emergiendo entre las nieblas acuáticas. La idea de algo bello y terrible escondido debajo de las aguas es poderosamente sugestiva. Simbólicamente, Is nos advierte sobre la soberbia y la decadencia. La ciudad más bella, anegada por sus pecados, es una metáfora clara. Ningún logro, por grandioso que sea, perdura para siempre, si pierde la humildad y la rectitud. Es la clásica narrativa del auge y caída, como Atlántida o Sodoma, pero al mismo tiempo, la persistencia de las campanas sonando indica que la memoria de lo perdido nunca desaparece del todo. Quizás es una forma de recordar que el pasado, aun con sus errores, sigue resonando en el presente, oculto bajo la superficie. En Bretaña aún se cuentan historias de pescadores que en las noches serenas dicen ver luces bajo el agua o escuchar cantos en bretón antiguo viniendo del mar. Por supuesto son cuentos, pero mantienen vivo el legado de Is. Al final, esta leyenda urbana ancestral se ha convertido en parte de la identidad cultural bretona. Nos enseña cómo su atmósfera evocadora y temer a la historia de la desmesura también, y a respetar la fuerza implacable de la naturaleza. Bueno, después de sumergirnos literalmente en las aguas legendarias de Francia, volvemos a tierra firme, en nuestro continente americano, donde nos esperan otra historia oscura. Dejamos el viejo mundo de reyes y princesas para entrar a una vieja casona en Lima, Perú. Famosa por sus pleitos y maldiciones, vayamos con cautela. Nuestra siguiente parada, Lima, la ciudad de los reyes, pleno centro histórico. En la intersección de dos avenidas bulliciosas se alza un edificio aparentemente común. Fachada amarillenta, 2 pisos, amplias ventanas polvorientas, es la casa Matusita. Okay. A plena luz del día, pasa desapercibida entre tiendas y oficinas, pero al caer la noche, este lugar despierta. Despiertan sus sombras, despiertan sus misterios y sus secretos. Se dice que ninguna persona se atreve a permanecer mucho tiempo en el segundo piso de la casa Matusita. Hoy las ventanas del piso alto están tapiadas, pero imaginen hace décadas cuando todavía funcionaba. Los transeúntes evitaban mirar hacia las ventanas después
del anochecer. Por temor a ver algo que no debía de estar ahí, las leyendas abundan y escucharemos algunas. Regresaremos en el tiempo. Siglos atrás corre el año de 1573. 1753, perdón. Ay, erróneo. En época colonial, en esta misma ubicación entonces vive una mujer enigmática recién llegada a Lima, Parván Dervapasa. Es un nombre curioso. De origen persa. Ajá. Parván practica la medicina natural, conoce hierbas y remedios traídos del oriente. Sus vecinos, ignorantes y supersticiosos, comienzan a murmurar que en realidad es una bruja. La Santa Inquisición siempre alerta. Aquí viene la Santa Inquisición. Ya empezamos ya directamente. Pone sus ojos en ella, así que... Ok. Finalmente, Parvané es acusada de brujería. Como no podía pasar de una mujer que piensa, brujería. Una noche, interrumpen los alguaciles en su casa revolviendo todo. Encuentran frascos con ungüentos, libros con lenguas extrañas, pruebas, según ellos, de pecados oscuros. Wow, sabe cosas, lee, habla idiomas diferentes, es una bruja. ¡Sabe sumar! Quémenla. La arrastran afuera mientras ella grita su inocencia. La leyenda cuenta que Parvané fue encarcelada, interrogada bajo tortura, hasta que, desesperada y quebrada, confesó pactos con el diablo. La sentenciaron a morir. Imaginemos la escena final. La multitud reunida frente a la casa, viendo cómo los inquisidores llevan a Parvané hasta el umbral antes de conducirla a la hoguera. ¿De qué te puedo decir? ¿Quién lo diría? O sea, de hecho, ¿quién lo diría? O sea, uno cuando piensas en la Santa Inquisición y todo eso de quema de brujas, te remontas a aquellos siglos, pero en Estados Unidos, en Inglaterra y todo eso, pero no te imaginas que pasó acá por nuestros barrios también, o sea, es De repente hay algunos casos que son comunes, ya la cultura popular nos habla de otros lugares, pero sí, es el hecho de que hayan pasado aquí de este lado también nos da a entender que somos muy parecidos. No importa de qué lado del mundo estés, regularmente todos llegamos a esas conclusiones. Y en aquel tiempo, pues lastimosamente las conclusiones eran muy feas, muy feas. Sí, demasiado. Todavía, ¿verdad? Pero ya no quemamos físicamente a alguien. Ahora lo quemamos o nos queman en internet. Exactamente. Diferente, pero por ahí va. La misma casa de brujas. Ok. Antes de cruzar la puerta, Parvané se vuelve hacia su hogar, una última vez. Con la mirada ardiendo de ira y dolor, pronuncia una maldición contra la casa. Quienes vivan en ella, esta casa maldita será tu tumba, como lo fue la mía. Aquí el mal reinará por siglos. Algo así clama antes de ser silenciada. Desde entonces, dicen, una oscura sombra quedó adherida a la casa Matosita. Ok. Y luego, pues por eso decían que era bruja, ¿verdad? Bueno, también sí, posible. Con semejante prólogo, no extraña que los posteriores propietarios de la casona vivieran desgracias. Se cuentan varias historias espeluznantes ocurridas puertas adentro. Una de las más difundidas habla de una familia de inmigrantes japoneses que habitó ahí en el siglo XIX. El padre, estricto y reservado, empezó a comportarse de forma errática. Lo atormentaban visiones, oía voces por la noche. Una tarde, perdió completamente la razón. Con una navaja en mano atacó a su esposa y a sus hijos, acabando con todos en una escena de horror indescriptible. Cuando recobró la lucidez, vio lo que había hecho. El hombre se quitó la vida. Desde entonces, dicen, las almas en pena de esa familia quedaron atrapadas en la casa. Eso está bastante interesante. De hecho, se ponen a pensar. Esto tiene mucha similitud con ese caso, esta casa de Amityville. Que si no han visto esa película, se la recomiendo, es buenísima. Porque de hecho, en esa casa también es muy similar a lo que pasó, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en esa casa un padre asesinó a sus hijos y a su esposa con una escopeta, ¿verdad? Y la casa quedó maldita. Cada familia que entraba en esa casa ocurrían lo mismo. Como muy interesante también como estas leyendas pueden inspirar también algo como una película, o qué tanta inspiración toman de ahí, o qué tanto surge este fenómeno también en varios lugares, que es muy común, ¿no? En películas, en leyendas, donde pasan.
que al final sí siempre se queda así, ¿no? Se aparecen, ¿no? Las almas quedan ahí atrapadas en esa casa, que ya estaba maldito, pues ya, un poquito más maldita. Exactamente, te hace pensar, o sea, qué tan realidad es la ficción. Otra leyenda habla de unos sirvientes vengativos a mediados del siglo XX. En esa casa vivía un hombre adinerado y perverso que maltrataba brutalmente a sus 2 empleados domésticos. Estos hartos de los abusos urtieron un plan terrible. Mezclaron un potente alucinógeno en la comida durante una cena que el amo ofrecía a varios invitados. Al poco de comenzar la velada, las risas se tornaron en gritos. Los comensales empezaron a ver alucinaciones. Presos del pánico y la locura repentina, se atacaron unos a otros. Al amanecer, la escena era espantosa. El anfitrión y sus invitados habían muerto violentamente, y los sirvientes desaparecieron sin dejar rastro. El piso superior de la casa quedó manchado de sangre y de algo peor, una presencia maléfica. Desde esa noche ningún inquilino logró vivir allí por mucho tiempo sin perder la cordura. ¿Qué ganas? ¿Cómo está ahorita la renta? ¿Cómo está ahorita el precio de las casas? Yo creo que sí me la aviento, hermano. Si me regalan, ahí voy. Eso sí, de hecho tenemos aquí igual aquí en Durango. Ajá. Tenemos una historia muy similar, ¿verdad? Si hay personas de Durango que nos escuchan, hay una plaza que se llama la Plaza Hito. Justo enfrente de esa plaza hay una casa, también igual, que se cuenta de que vive una pareja, una pareja muy joven. Se casaron jóvenes y su esposa estaba esperando un niño. Si mal no recuerdo si va, pero pasó de que su esposo algo le pasó en su... Se cisquió así. Y dice que mató a la esposa y se suicidó él. Hermano, se repite. Se repite, exactamente. Se repite esta historia. Y desde entonces esa casa está sola, realmente. Está bastante sola. Y deja tú, hace poco hablando con un amigo. Ajá. Que él hace mucho tenía un canal sobre investigaciones así paranormales, ¿verdad? Dice que fueron a investigar, a preguntar a los alrededores de ahí, y que nadie les quería responder o hablar sobre lo que pasó en la casa. Dice, no, aquí no pasó nada. Aquí no pasa nada. Entonces fue reciente, si hay gente todavía hablando de eso. No fue reciente, fue, tal vez iba, fue como en los años 70s. Ok. Entonces, pues, relativamente, pero sí te pone a pensar de que gente no quiere hablar de eso. Debe haber sido una situación, un caso bastante denso. Sí, bastante fuerte. Y sería interesante de pronto investigar más sobre la historia para, pues, contarles más también a ustedes o darnos una vuelta por ahí. Vamos a ver si podemos encontrar algo o si no nos llevamos ningún susto, que siempre también es una posibilidad. Eso es cierto. Pero hay historias y más historias sobre la casa Matusita, que seguimos hablando acá. Se convirtió en un sinónimo de casa embrujada en Lima, así como lo que mencionas tú, pero aquí en Durango, ¿verdad? Sí. Para los años de 1960 y 1970, la fama de la casa era tal que pocos se atrevían a entrar solos. En la planta baja funcionaba una ferretería. De ahí proviene el nombre de Matusita, por la tienda de un inmigrante japonés llamado Matusita. Pero el segundo piso solía estar vacío, disponible solo para valientes. Ok. Y hablando de valientes, uno de los relatos más famosos fue casi contemporáneo. A fines de los años 70, un popular presentador de televisión argentino, Humberto Vilches Vera, decidió aprovechar la leyenda para un reto publicitario. Aseguró en su programa que pasaría una semana encerrado en el segundo piso de la casa Matusita. Ok, o sea, se metió y dijo, vamos a... Ajá, exactamente, sí. Dijo, como un reto youtuber, ¿no? Anda, exactamente, o sea, de los años 70, oye, ¿quién lo diría? Ok, estaba adelantado para su época, el amigo. Deja tu argentinos. Sí. Se dice que Vilches Vera ingresó en la casa una noche con cámaras y equipo, pero que a las 2 horas salió gritando completamente fuera de sí. Según la historia, tuvo que ser llevado a un manicomio en donde permaneció un año internado y tras recuperarse se negó a hablar de lo que iba ahí. Este suceso alimentó más la leyenda. Ni un hombre de mundo con cámaras pudo soportarla, decía la gente aterrada. Ok. Está denso, ¿no? Está muy denso. No creo que sea tan aterrador como los precios de las viviendas actualmente. Sí, exactamente, realmente. Pero pues si lo sacó corriendo, vamos a ver si realmente pasó o qué explicación. O sea, qué vio realmente, ¿va? Con todo esto, la pregunta obligada: ¿qué hay de verdad en la casa Matusita? La respuesta es que probablemente muy poco. Okay. Pues sí, realmente sí.
Historiadores locales han investigado y no han documentado nada. Nada real acerca de Parvané ni de su supuesta ejecución. Tampoco existen registros de la masacre de la familia japonesa ni del patrón asesinado por sirvientes. Son relatos que aparecieron en periódicos sensacionalistas décadas después. Sin fuentes, la famosa anécdota de Humberto Vilches resultó ser un montaje publicitario. Años más tarde, él mismo confesó en un libro que nunca pasó la noche ahí, que todo fue inventado para subir la audiencia de su show. Imagínense, después de todo el revuelo, resultó que ni siquiera entró de verdad. O sea, inventaron el clickbait. Ah, ok. Inventaron el clickbait cuando no había internet. Como hoy lo hay. Ok, adelantados, unos adelantados a su época. Entonces, ¿cómo se originó la leyenda? Es posible que el mito comenzara con la mezcla de supersticiones coloniales, la bruja persa y coincidencias desafortunadas. Algunos señalan que cerca de la casa estuvo la penitenciaría de Lima en el siglo XIX. Se dice que pudo haber sido usada para interrogar prisioneros durante las guerras, lo cual impregnó el lugar de energías negativas. Esto pues ya es una cosa de especulación completamente. También circuló una teoría de conspiración curiosa, que en los años 1940 la Embajada de Estados Unidos, ubicada cerca, difundió rumores de fantasmas en la casa para mantener alejados a los curiosos mientras lo usaban como punto de reunión secreta. Okay. Suena a película, pero pues así de creativa es la gente explicando lo inexplicable. Tiene más sentido y da más miedo, hermano, que venga Estados Unidos a espiarte. Eso es cierto, de hecho, puede ser cierto porque de hecho en la guerra de Vietnam, los estadounidenses ponían en los bosques o en las ciudades ponían bocinas que hacían alusión a ecos fantasmagóricos o gritos así aterradores para asustar a los vietnamitas, según ellos, ¿verdad? Ajá. Y así nacen muchas leyendas, muchas historias, que al final de cuentas el mismo peso de contarlas al día a día hace que se sustenten por sí mismas y que ya no nos interese tanto si es real o no, si está interesante y me asusta. Está chido, vámonos. Más allá de las explicaciones racionales, la casa Matucita se ha ganado un lugar en el folclore limeño. Es un símbolo de lo inquietante en plena ciudad moderna, esoterismo y superstición urbana. Muchos limeños mayores aseguran que, en verdad o no, han sentido algo al pasar por ahí. Un escalofrío repentino, un mal presentimiento, como si la atmósfera alrededor fuera más pesada. Y aunque el segundo piso fue demolido en 2016 por riesgo estructural, prácticamente han extirpado el núcleo de la leyenda. Pero aún así, la fama de esta leyenda persiste. Ok. Simbólicamente, podríamos decir que la casa Matucita encarna el miedo a lo desconocido en nuestros propios barrios. No es un castillo gótico remoto, no es una casa en plena avenida, es una casa en plena avenida céntrica. Eso lo hace más cercana y escalofriante. Sugiere que lo sobrenatural no solo habita en castillos europeos, sino que puede andar en una casita vieja, en la esquina, en cualquier edificio de tu ciudad. Donde uno pasa todos los días es pues un arquetipo, la casa embrujada. Todo el mundo conocemos, en donde vivamos, en esta casa asustan. En esta casa abandonada de pronto se sienten cosas raras. Es algo muy común, pero que se tropicaliza más a una realidad latinoamericana, hermano. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Mezclando la herencia colonial, la Inquisición, la brujería, con las tragedias más recientes. Exactamente, de hecho, como vemos aquí tenemos nuestra casa embrujada. En otros lugares también tenemos casas embrujadas. En Monterrey también está la casa esta famosa del doctor, no me acuerdo cómo se llama, por ahí si alguien sabe, pongan en los comentarios. Pero cada lugar, si te pones a pensarlo, tiene una casa embrujada. Cada ciudad tiene una casa embrujada. La ciudad que quieras y pregunta, oye, ¿cuál es la casa embrujada? Sí, de hecho, sí. Es como, el Oxxo, lo ubicas, la casa embrujada es esta. Siempre. Ciudad, pueblo, grande o pequeño, siempre tiene su casa embrujada. Ok, como la casa de la bruja del 71, por ejemplo. Y en términos esotéricos, la idea de la maldición de Parvané nos habla del poder y la intención y la creencia. Si suficientes personas creen que un lugar está maldito, de algún modo proyectan esa energía ahí. La casa Matucita tal vez no tenga fantasmas reales, pero ciertamente tiene el fantasma de nuestra imaginación colectiva, alimentado por generaciones de narraciones, y a veces eso es suficiente para erizar la piel de cualquiera.
Hermano, la imaginación colectiva es una cosa que da más miedo muchas veces que un fantasma que puede existir ahí. Exactamente. De hecho, sí, aquí me remonto a los años 2000 por ahí. Ok. Que muchos conocen esta leyenda o este creepypasta que es Slenderman. ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? Este fue salió de un concurso que salió no me acuerdo si en Un foro de foro de internet, ¿verdad? Y él ganó. Pero fue tanto ¿cómo decirlo? La fama o todo eso, el fanatismo, que mucha gente creyó verlo en realidad, en la vida real. Salieron muchas más historias reales a partir de eso. De hecho, hubo un caso muy reciente de que unas niñas mataron a una compañera de ellas, de su escuela, porque Slenderman les ordenó que la mataran. Ok. Entonces te pones a pensar, si crees mucho en algo, puede... El poder de la fe, hermano. Exactamente. Mueve montañas, y aquí está más que demostrado. Y esto es real. Mientras más gente crea en una situación, en una cosa, es más probable que deje de lado su origen imaginativo, especulativo, como lo es el caso de Slenderman, y que cobre poder por sí mismo. La historia, la leyenda se fundamenta en que en lo que nosotros estamos creyendo. El dinero no vale, es un pedazo de papel. ¿Pero por qué vale? Porque todos creemos en que vale. En que vale, exactamente. Entonces, el chisque colectivo, cosa que da mucho miedo. Sí. Bueno, después de este recorrido por las sombras de Lima, vamos a agarrar un poquito de aire, hermano. Hemos cubierto ya 4 relatos. Cada uno nos ha revelado cómo las leyendas brotan de los eventos históricos, de ansiedades o de símbolos culturales. Para terminar nuestro programa, nos enfocaremos en misterios urbanos más contemporáneos. No todo pasó en los viejos tiempos, hermano. Hay cosas que siguen pasando, y en ciudades modernas. ¿Qué tal si bajamos un poquito al subsuelo? Me interesa. Vámonos. Nos situamos ahora bajo las calles de Buenos Aires, la capital argentina, con sus avenidas bulliciosas. También esconde secretos en su sistema subterráneo. En la antigua línea A, famosa por sus vagones de madera crujiente, existe el andén clausurado desde hace décadas en la estación Pasco Sur, un lugar real, tangible, pero vedado al público. Y como no podía ser de otra forma, envuelto en leyendas nocturnas. ¿Se animan a asomarse al andén fantasma? Vamos a ver. Imaginen abordar el último tren de la noche de la línea A. El vagón va semivacío, las lámparas parpadean levemente mientras el convoy se desliza por el túnel antiguo. Entre las estaciones Pasco y Albertí, 2 paradas muy cercanas, el tren atraviesa una sección oscura. De pronto, a la izquierda, por la ventanilla, alcanzas a ver un andén oculto. Paredes de azulejos gastados, arcos en penumbra, no hay nadie, o eso parece. Un escalofrío te recorre. ¿Fue tu imaginación o viste una figura borrosa? Una mujer vestida de blanco parada ahí entre las sombras. Corre la historia de la novia de Pasco Sur. Dicen que hace muchos años una joven iba a casarse, pero fue abandonada por su prometido el mismo día de su boda. Desesperada y con el corazón roto, la muchacha decidió acabar con todo. Se lanzó a las vías del subte entre Pasco y Alberti. Ataviada con su vestido blanco nupcial, su muerte trágica marcó ese túnel para siempre. Desde entonces, numerosos pasajeros y trabajadores aseguran haber visto en ese andén clausurado una silueta fantasmal de una novia. La describen con el rostro triste, vagando cerca de las vías, como esperando un tren que la lleve lejos del dolor. Algunos maquinistas incluso han frenado bruscamente queriendo ver a alguien caer en las vías, sin hallar a nadie después. Para colmo, en la pared del túnel rumbo a Pasco Sur se distingue una cruz blanca pintada, con el hormigón justo donde la leyenda dice que la novia se quitó la vida, lo que aviva aún más la imaginación de los curiosos. Y no es la única aparición. Los mitos de Pasco Sur hablan también de Pancracio, un espectro pintoresco. Es un calvo con barba que aseguran se materializa algunos sábados por la tarde en el andén fantasma, llamando con un gesto o con una voz cavernosa a quienes pasan cerca. Hay valientes que, incitados por la historia, han intentado ingresar en el andén abandonado, aprovechando alguna puerta de servicio abierta. Cuentan que si uno capta o acepta la invención de Pancracio, baja el andén, al final encuentra nada más que silencio y escombros y el aire denso del lugar clausurado. El fantasma simplemente se burla, desapareciendo cuando has reunido el valor para buscar.
Ok, esto está curioso. Aquí mismo es que sí es porque es curioso que nomás aparezca los sábados, ¿va? Ok. Entonces, yo creo que va a ser por ahí un fantasma chambeador, bueno, sí. cumple su horario. Sí, ya terminé, ya me acabé, ya me voy. Es como grabando bromas a personas vivas. Imagínate que el fantasma tenga su canal de YouTube. Su TikTok sobrenatural, ¿no? Grabando, asustando a los vivos. Sí, sígueme para la siguiente parte. Oye, estaría chingón, ¿eh? Es lo que voy a hacer yo cuando muera, así que... Ese fantasma me cae bien. O sea, se la cotorrea. Sí, la neta sí. Sí. También se susurra sobre rumores inexplicables, lamentos lejanos en medio del túnel oscuro, pasos que resuenan en el andén, o incluso el eco de un viejo tren fantasmal que frena donde ya no debería parar ningún tren. Pasco Sur es sin duda una parada para los espectros del subte. Ok. A lo mejor y es como su tren. Sí, de hecho. ¿Quién dice que no tenga su red fantasma? Y nosotros ahí vamos a joder la vida, ¿va? Sí, nosotros somos los fantasmas para ellos. Pero eso es cierto. Vamos a ver la realidad, la neta, que lo que puede haber pasado, si hay alguna explicación. Pasco Sur existió. Era la mitad sur de la estación Pasco, inaugurada en 1913, que fue clausurada en 1953 por cuestiones operativas. La línea A originalmente tenía estaciones con andenes desfasados. Pasco y Albertí tenían 2 medios andenes cada una, separados por pocos metros. Con el tiempo se decidió cerrar esos medios andenes redundantes para mejorar el servicio, y así Pasco Sur quedó abandonado y tapiado en penumbras desde entonces. Es decir, que no fue una tragedia lo que ocurrió en la estación, sino que fue logística ferroviaria. Sin embargo, la existencia de un espacio urbano oculto bajo tierra en plena ciudad resultó irresistible para la imaginación porteña. Los mitos urbanos surgieron pronto. El de la novia suicida es uno de los más antiguos y populares del subterráneo. En efecto, no hay registros confirmados de que tal suicidio ocurriera, pero la historia caló tanto que incluso muchos repiten la anécdota con detalles añadidos. Por ejemplo, que la novia se arrojó justo cuando 2 trenes pasaban y por eso su alma no encuentra salida. O que hay 2 almas, ¿verdad? También puede ser. Se vio. O que en ciertas noches se le ve sentada en el banco del andén, con el vestido aún impecable. Otro es la presencia de esa cruz pintada en el túnel, que es real. Puede haber sido obra de algún trabajador, como señal devocional, para que, pues ya ves que aquí se usa mucho también de que cuando están haciendo una obra, pues dejan ahí una cruz, algún santito, algo así, ¿no? O que echar un chalán, no es que y el chalán que se aparece los sábados en la tarde. Exactamente. Pero claro, la leyenda es interpretada como prueba del hecho tráfico. O sea, puede que haya pasado o no haya pasado. Y vemos cómo se mantiene por sí misma. Puede también que la cruz haya sido pintada para conmemorar a esta novia que realmente no existió, y la gente que lo ve se justifica, ahí hay una cruz, hermano. Exactamente. O como dijeron aquí, o sea, es un chalán que llegó, pintó una cruz y dijo, Simón, y la gente le da... La gente se unió. Sí. Como nos pasa comúnmente. Otro mito habla sobre un accidente durante la construcción. Ahí vamos. Una historia dice que en 1913, cuando estaban cavando los túneles, hubo un derrumbe que sepultó a 2 obreros bajo tierra. Accidente, no lo sé. Y que la compañía silenció el hecho. Como no pasa, ¿verdad? En el mundo. No, esto no. Qué raro que se les dice cosas así, ¿no? Sí, no, esto no pasa. Esto supuestamente explicaría por qué Pasco y Albertí se inauguraron incompletas, con andenes mutilados. Sin embargo, no hay registros periodísticos de tal accidente, y la razón oficial del diseño irregular de esas estaciones fue simplemente la poca distancia entre ellas en un tramo complicado. No obstante, la imagen de trabajadores enterrados vivos añade una capa tenebrosa más. Sus espíritus inquietos serían parte del repertorio fantasmal. La leyenda de Pancracio, por su parte, proviene de un libro recopilatorio de mitos urbanos de Buenos Aires. Es probable que sea una invención literaria que cobró vida propia entre los fans del misterio local. Un viejo fantasma bonachón que invita a aventureros y luego los deja plantados. Sí, eso es cierto, es por lo que me faltaba, hermano, que me deje plantado un fantasma. Chingado. Dios, no. Nomás dame una señal. Aquí está tu señal. Un fantasma te ilusiona. Un castigo o premio. Lo cierto es que Pasco Sur ha fascinado tanto que en años recientes hubo iniciativas para reabrirla como un museo del subterráneo histórico. Imagínate hacer visitas guiadas en el andén fantasma. De hecho, en 2023 se anunció su próxima apertura para que el público pueda verse en el túnel detenido en el tiempo.
Quizá cuando las luces vuelvan a encenderse ahí, los fantasmas decidan mudarse a otra parte. O quizá queden como guías turísticos. Eso estaría chingón. Yo sí iría así que este compita pelón me diga, vato, te voy a dar un tour aquí por este túnel. Aquí mira, vamos a ver aquí. Aquí está la niña muerta. Si vemos al lado izquierdo tenemos a la novia que Sigue se partió en llorando. dos, sigue llorando. Este es su número por si te interesa. No se va a casar ya. Sería chido, la neta. Estos charlanes buscan trabajo. Por si son muy que trabajadores, se no. matan por trabajar. Francamente, no se cae. No se cae. Bueno, pero vamos a seguir, ¿va? Seguimos. Más allá de la broma, la estación Pasco Sur representa esos espacios olvidados en las ciudades modernas, donde florecen nuevos mitos o mueren nuevos mitos también. Uh-huh. En el ajetreo urbano pensamos que todo está bajo control, iluminado y catalogado, pero basta un rincón oscuro, un andén cerrado, un edificio abandonado para que lo inexplicable recupere terreno. Es como si la ciudad tuviera que tener sus propios fantasmas para sentirse completa. Pasco Sur nos recuerda que debajo de la rutina diaria, en las profundidades por la que quizá pasamos sin notarlo, late un misterio. Y a todos nos seduce imaginar que en ese vagón semivacío, a la medianoche, podremos ver una sonrisa difusa, una figura fantasmagórica, un espectro o algo cuando el tren atraviesa la ciudad. Que atrae más, o sea, que haya una casa abandonada que es más importante que esté embrujada que no esté embrujada. Exactamente, le da un plus que esté embrujada, realmente sí. Qué aburrida una casa abandonada que no está embrujada. Exactamente, sí. Pues de hecho sí, si te pones a pensarlo, cada ciudad, con lo que hablamos hace ratito, cada ciudad debe tener su casa embrujada. Y aunque no sea antigua de la colonia, sus lugares modernos, aparentemente que en el día están iluminados, pero que en la noche de pronto se convierten como en un lugar diferente. Exactamente. Bueno, dejemos entonces el subterráneo de Buenos Aires con sus mitos para entrar en el último caso de nuestro episodio. Los túneles bajo tierra, pasamos a un edificio en ruinas a la luz de la luna. Nuestra siguiente historia nos lleva a México. Un hotel abandonado cuyo esplendor frustrado ha dado pie a algunas leyendas urbanas más inquietantes de este país. En el corazón de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, se erige un edificio imponente y silencioso, la Posada del Sol. Imaginemos la escena actual: altas paredes, desconchadas con grafitis, ventanales rotos, un portón oxidado y sellado con candados. Detrás de esa fachada descuidada se extiende un laberinto de pasillos y habitaciones vacías. Este lugar, que antaño aspiró a ser un hotel grandioso, hoy parece un cascarón embrujado, detenido en el tiempo. Pocos se atreven a entrar, de hecho, está prohibido. Las autoridades lo censuraron, calificándolo de peligroso, pero no impide que circulen historias de exploradores urbanos que se han escabullido dentro. Acompañemos a ellos con la mente. Cruzamos la reja una noche con la linterna en la mano, puede ser tu teléfono también. El aire huele a polvo, a humedad añeja. Pisamos mosaicos rotos que alguna vez fueron pisos elegantes. En la oscuridad, el haz de luz revela cómo los murales descoloridos de las paredes y las escaleras majestuosas llevan a algún lado. Patios con fuentes secas cubiertas de maleza y un silencio espeso, roto por el goteo distante del agua y quizá algún susurro. La Posada del Sol fue el sueño de Fernando Saldaña Galván, un ingeniero español avecinado en México en los años 1940. Galván invirtió su fortuna para construir un centro cultural y un hotel de lujo que deslumbraría al mundo. El edificio es enorme, ocupa más de media manzana, combina estilos arquitectónicos, colonial, art deco, toques prehispánicos, un verdadero laberinto estético. Tenía cerca de 600 habitaciones, patios con jardines, fuentes, un teatro, una capilla adornada, baños turcos, salones de baile y hasta un tablero de ajedrez gigante. Galván puso cuerpo y alma en este proyecto, casi literalmente, pero el destino jugó en su contra. En 1945, con la construcción inconclusa y deudas altísimas, el proyecto se vino abajo. Fernando Saldaña Galván se arruinó. Cuentan que, consumido por la desesperación, sintiendo que su obra había fracasado, se quitó la vida dentro del hotel. La versión más conocida dice que se ahorcó en el patio central, con
colgándose de una estatua de San Francisco de Asís. Otra vez venimos a con los santos, Chales. cerca de la capilla. Otra variante sugiere que lo hizo en la entrada del teatro. Sea como fuera, la muerte prematura selló el destino del Hotel Posada del Sol. Nunca abrió sus puertas al público como hotel, quedó abandonado como un gigante dormido en medio de la ciudad. Chales, yo me hubiera matado en el ajedrez ahí. Estaría más. Habría aplicado un jaque mate. Jaque mate al rey. Jaque mate, tal vez, exactamente. Un harakiri. Bueno, seguimos y aquí es donde nace la leyenda. Se susurra que antes de morir, Galván pronunció una maldición sobre el edificio. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que se mueren puras maldiciones? Ya. No, antes de morir, hermano, no digas nada. Así ya, nomás así, dice, no dan. Palabras, no. Vamos a decir, ahí nos vemos. Vamos, cámara. Cámara. Galván pronunció, jurando que nadie más podría poseerlo, ni sacarle provecho. Desde entonces la Posada del Sol estaría maldita. De hecho, tras su abandono, el gobierno expropió el lugar y lo usó para oficinas de distintos organismos. Pero ninguno prosperó. Siempre ocurrían contratiempos, accidentes laborales, una constante sensación de inquietud entre los empleados. Para colmo, en los años 60, el sótano del hotel fue adaptado brevemente como guardería para los hijos de los trabajadores. Y es aquí donde surge la pieza más escalofriante del mito. Imagínate, hermano, yo cuando vengo a trabajar aquí me asusto, veo como sombras, me da una inquietud completa. Ya sé, voy a traer a mi hijo a la guardería. Ya sé, exactamente. ¿Qué es mejor lugar para tener un lugar embrujado? Claro que sí, para que desde niño vaya aprendiendo cómo es el mundo. Claro que sí. Bueno, la leyenda narra que una niña pequeña desapareció durante la época en la que la Posada del Sol funcionaba como guardería. Tras horas de búsqueda desesperada, habrían encontrado su cuerpecito sin vida en un rinconcito oscuro del sótano, cerca de donde antes estaba la capilla. Accidente, crimen, no se veía venir, creo que era embrujado. No. Nunca se supo. No hay registros oficiales de esto. Hay que aclarar, pero para la Vox Populi, o sea, para nosotros, para la raza del pueblo, fue suficiente. Un nuevo fantasma nació en el hotel. El espíritu de la niña quedó atrapado entre las paredes frías de la Posada del Sol, y su presencia se hizo sentir con fuerza. Es triste hasta que la niña pues pasó a mejor vida, pero lo dejaron ahí. No investigaron más, no supieron si fue realmente un crimen. México.com México.com, México surrealista, como los quiero. Uh-huh. Desde entonces, aquellos intrépidos que se cuelan en el edificio aseguran que en el sótano se encuentra un altar extraño, un cuartito pintado de negro con dibujos perturbadores en las paredes, donde alguien, quizá los mismos exploradores u otros visitantes clandestinos, han colocado juguetes, dulces, flores, ofrendas en el supuesto altar de la niña. La creencia es que cualquiera que entre en el hotel debe dejar un regalo para el espíritu de la pequeña o arriesgarse que la maldición caiga sobre uno. Muchos testimonios dicen que en esa habitación se siente una energía pesada, una tristeza que cala los huesos. Algunos han reportado ver la figura fugaz de una niña de rizos oscuros asomándose detrás de las columnas, o han escuchado su risa entre los corredores vacíos. También aseguran que el fantasma de Don Galván deambula por su inacabada obra maestra. Lo han imaginado con su sombrero y su bastón, inspeccionando eternamente los salones ruinosos, frustrado por no haberla visto florecer. Y hay quienes hablan de rituales ocultistas, habiendo tenido el lugar ahí. Símbolos extraños pintados en muros sugieren que alguna gente se metía a hacer cosas negras o invocaciones, alimentando más la atmósfera tenebrosa. ¿Qué dice la historia real? Bueno, sabemos que Galván existió y se suicidó. El edificio efectivamente quedó abandonado y luego fue reutilizado para oficinas gubernamentales. Esto fue como las oficinas de IDECO, Instituto de la Vivienda, etc. Varias oficinas que metieron ahí. Uh-huh. En los 60, pero finalmente fue vaciado de nuevo y lleva décadas en abandono. La anécdota de la niña no está documentada oficialmente. Podría ser un invento de algún vigilante o de los exploradores urbanos. Sin embargo, es notable que todos los que entran encuentran ese altarcito con juguetes y dulces, lo cual significa que los propios visitantes han creado y mantienen viva esta leyenda, dejando ofrendas por si acaso, uno nunca sabe. No vaya a ser. No vaya a ser. Más vale. Hay que hacerlo por si las dudas.
Es un ejemplo fascinante de cómo una comunidad puede darle realidad a un fantasma a través de sus acciones simbólicas. Esto es lo que hablamos mucho. Es como la idea de hoy, ¿no? Cómo mantenemos vivo el relato y la leyenda por medio de la historia colectiva o la creencia colectiva de algo. Ujú. El Hotel Posada del Sol, en definitiva, se ha convertido en un ícono del misterio chilango. Es un sitio que representa el fracaso de un sueño y de cómo este vacío surge de la superstición. Su majestuosidad arruinada en medio de una gran urbe nos recuerda a un castillo encantado en plena modernidad. Culturalmente, ha inspirado reportajes, videos de exploración en YouTube, leyendas contadas de boca en boca. Muchos jóvenes de la ciudad sienten la tentación de colarse una noche y sentir el miedo por sí mismos. Y curiosamente, el lugar también atrae a artistas fotógrafos que, en su belleza decadente, encuentran una atmósfera única. Esoterismo, simbolismo. Pensemos simbólicamente. La Posada del Sol es casi un ser vivo herido. Fue concebida con aspiraciones casi megalómanas y terminó devorada por la entropía. Los fantasmas que la rodean podrían interpretarse como las sombras de las ilusiones truncadas. El fantasma de la niña podría ser visto como la inocencia sacrificada a la ambición. El fantasma del arquitecto, la obsesión que no encuentra descanso. Incluso la idea de que hay que llevar dulces para aplacar el espectro nos remite a prácticas ancestrales, ofrecer algo para calmar a los muertos inquietos, o a los dioses. Esto es una adaptación urbana de ofrendas, muy al estilo del Día de los Muertos. Tal cual, te digo, ¿Sí? seguimos siendo los mismos, con otros recursos, pero seguimos haciendo prácticamente las mismas cosas. Y en un sentido esotérico, algunos dicen que la geometría compleja del edificio, con tantos recovecos, atrapa energías. Que la capilla, que aún existe dentro con sus imágenes religiosas rotas, junto con los símbolos satánicos pintados ahí, crean un choque de vibraciones y que la tragedia personal impregnó el lugar. Suena místico, pero en la oscuridad de la noche, con la imaginación a flor de piel, uno podría creer cualquier cosa. O sea, que miedo, ¿no? Entras a una capilla y esperas ver que todo esté, o sea, religioso, ¿verdad? Te sientas de por sí cuando entras a una capilla, a veces da... Sí, o sea, miedo. impone. Realmente Sí. las imágenes religiosas dan... El arte sacro es una cosa... que da miedo. Sí, si Sí. lo ves de noche, da miedo. Ahora, si hay símbolos esotéricos, símbolos diabólicos, símbolos de misas negras ahí, choca más. Sí, y la energía, quieres o no, se va sintiendo, o tú mismo te vas sintiendo incómodo de estar ahí. Interesante, sería de pronto. A ver, sí, podríamos algún día irnos a... Estoy aburrido, voy a asustarme. Sí. Por ahí, si son de México y tienen un rato libre, vayan por favor, tómenle fotos y O nos cuéntenos. invitan. Sí. Nos invitan, por favor. Actualmente las autoridades advierten que entrar es ilegal y peligroso, no solo por lo sobrenatural, sino porque literalmente el edificio está en mal estado y puede haber derrumbes. Aún así la leyenda continúa. Hay rumores que cada cierto tiempo de proyectos para restaurarlo, incluso se habla de hacer una universidad ahí, pero nada se concreta. Es como si la maldición de Galván de que nadie lo aproveche siguiera vigente. Y mientras siga abandonado, la Posada del Sol seguirá alimentando nuestras pesadillas deliciosamente. Exacto. Hermano, qué curioso que quieran hacer una universidad, que es requisito básico para cualquier escuela que antes sea un panteón. Exactamente, o que haya una niña fantasma. Sí, o sea, están innovando porque esto no era panteón, pero ya está embrujado. Exactamente. Yo digo que sí va a jalar porque pues cada escuela tiene que tener su niña fantasma. Sí, esto es de ley, entonces aquí creo que ya vamos bien. Una niña risueña convertida en un espectro vengativo, visionario cuya obra inacabada se volvió su propia tumba. Este lugar combina elementos de tragedia real con fantasía urbana, lo que lo convierte en caldo de cultivo perfecto para las creencias paranormales de la era moderna. Y así llegamos al final de nuestro recorrido principal. Hemos caminado por calles medievales, bailado con fantasmas, escuchado campanas bajo el mar, temblado en casas embrujadas, viajado en trenes fantasmas y explorando hoteles malditos. ¿Qué nos deja todo esto? Pesadillas, hermano. Demasiadas pesadillas. 6 historias, 6 fenómenos misteriosos urbanos de ayer y de hoy. Al escucharlas, uno se maravilla de la riqueza de las leyendas que el ser humano ha creado y transmitido a lo largo de los siglos, desde Alemania hasta México y desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. Las narraciones de hechos inexplicables siempre nos han cautivado.
Notemos algo, en cada caso había un trasfondo real, sea un evento histórico documentado, un lugar físico existente, un fenómeno social que dio origen al mito, los niños desaparecidos de Hamelin, los bailarines de Estamburgo, quizás inundaciones en Bretaña, una casa antigua en Lima, una estación del metro clausurada, un hotel ruinoso. La realidad proporciona la chispa, pero es la imaginación popular la que enciende la llama y la hace perdurar. Estas leyendas cumplen funciones en nuestras culturas. Algunas advierten moralmente: Hamelin, no rompas tus promesas; Is, no vivas en el pecado desmedido; y otras intentan explicar lo inexplicable: la epidemia de baile como posesión, la estación clausurada como encantada para llenar el vacío de información, y otras simplemente nos ofrecen emociones fuertes y cohesión social. ¿Quién en Lima no ha oído de Casa Matusita? ¿Quién en Buenos Aires no conoce a la novia del subte? Son parte del folclore urbano que compartimos con cuentos como si fuera una fogata, pero aquí, en la ciudad. También notemos la mezcla de miedo y fascinación. Estas historias nos aterran, pero tienen eso irresistible que nos atrae. ¿Por qué? Porque quizás nos permiten explorar sin peligro los confines de lo desconocido. Al escuchar un buen relato de terror o un misterio sentimos ese escalofrío primordial desde la seguridad de nuestros asientos, y eso nos hace sentir vivos. Es un mundo tan explicado por la ciencia, tan brechas de certidumbre que nos devuelven un poquito de magia. Y fíjate que decimos magia. Ajá. Es que en el fondo creer, o al menos coquetear con la posibilidad de fantasmas, maldiciones o flautistas encantadores, mantienen viva la dimensión espiritual o maravillosa de la existencia. Las leyendas urbanas o modernas son heredadas directas de los mitos antiguos. Cambian las ambientaciones, ahora hay trenes y hoteles, además de bosques y castillos, pero el núcleo es el mismo: expresar miedos, deseos, críticas. Muchas veces hay crítica social en ellas. Por ejemplo, la Casa Matusita puede verse como una crítica a la opresión y a la violencia doméstica, y también hay esperanza en forma de narración. Queda claro, además, que la realidad y la fantasía a veces se confunden. Personas bailaron hasta morir. Esto fue de verdad. Gente desapareció o murió en circunstancias misteriosas. Edificios quedan abandonados y nos hacen preguntas. El ser humano, ávido de sentido, rellena los vacíos con historias y quién sabe, quizás en algunos casos sí hay algo de cierto en lo sobrenatural. Realmente no había nada en Pasco Azul. Seguro que nadie deambula en la Posada del Sol. Cada oyente tendrá su grado de escepticismo o credulidad. Mira, aquí lo importante es primero disfrutar y aprender de estas historias, de estas narraciones, entretenernos. Son un patrimonio intangible, una herencia cultural. No todos los pueblos o no todos pueden jactarse de tener una buena leyenda, y eso nos hace sentirnos unidos y sentir esta pertenencia al lugar en donde somos. Todo el mundo aquí, que nosotros que somos de Durango, conocemos la leyenda de la monja, la leyenda del alacrán, que siempre que no tenemos un tema de conversación, sale y nos une como duranguenses, como durangueños. Pasan de generación en generación y se adaptan. Hoy día, pues así como lo podemos hacer nosotros, afortunadamente en formatito de podcast, otras veces en una fogata, otras veces en una plática, en una fiesta con amigos. El chiste es contar las historias que pasan. Exactamente, y eso es lo bonito, o sea, de que todos tenemos si somos de diferentes estados, países, o lo que sea, todos tenemos una historia de nuestra ciudad, una casa embrujada de nuestra ciudad, que podemos contar y que nos hermana, por así decirlo, o que nos hace entender a nosotros también. Exactamente, nos hace entender, nos hace juntar todo eso y disfrutar. Y eso siempre está bien interesante platicar con una persona que nos cuente las leyendas de su pueblo o de su lugar, y más o menos, yo también me acuerdo de una leyenda de mi pueblo que dice más o menos así. Es ver qué coincidencias tenemos y también expandir un poquito el entendimiento para las personas que viven en otros lugares. Hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirnos, reflexionemos. ¿Qué nos dicen estos fenómenos misteriosos urbanos sobre nosotros mismos? Tal vez nos revelan por qué, por más tecnología y ciencia que tengamos, en el corazón humano siempre habrá un rincón para lo inexplicable. Aquí en nuestro corazoncito necesitamos esos enigmas, porque nos conectan con nuestra parte más profunda y ancestral, lo que mira la oscuridad con ojos abiertos, imaginando figuras en la sombra, y nos hace saltar
Y en nuestros asientos. Y todo era la ropa que no guardamos. Exactamente. Era la ropa en la silla que parecía una persona y que me hizo levantarme. Despiertas todo así de todo. Todo ondeado, todo. ¿Qué es eso? Solamente es el fantasma. Pensé que tenía que doblar ropa. Sí, deja tú el fantasma doblando tu ropa. Sí, cabrón, ya dobla tu ropa, cabrón. Tuve que venir a doblar tu ropa. No me puedo sentar aquí. Gracias a Dios era eso. Pero también nos recuerdan que es importante esto que estamos diciendo, la empatía y la memoria. Muchas leyendas nacen con dolor. Los niños perdidos, la novia suicida, la niña del hotel. Al contarnos, estamos dando voz y recuerdo a esas tragedias, sublimamos en cuento. Es una forma de procesar el duelo colectivo o las preocupaciones difusas en una comunidad. Las leyendas son espejos, cada época reflejan las ansiedades del momento envueltas en reportajes o historias fantásticas. Y así es, y con esa idea nos despedimos esta noche. Esperamos que hayan disfrutado este viaje por lo extraño, lo mágico, lo tenebroso que se esconde en nuestras ciudades. La próxima vez que caminen por una calle antigua, que pasen cerca de un edificio vacío, oigan una música lejana o vean una estación cerrada, quizás recuerden alguna de estas historias y sientan un pequeño escalofrío recorriendo su espalda. Gracias por escucharnos, amigos. Mantengan siempre viva la curiosidad y que sigan descubriendo las leyendas de su propio entorno. Como dicen, la verdad está allá afuera o dentro de cada uno. Gracias, amigos, por escucharnos. Esperemos que estas leyendas, estos relatos se queden con ustedes un ratito. Piensen en ellos, sueñen con ellos y nos vemos en el próximo capítulo. Nos encontramos en el próximo capítulo con más enigmas, narraciones y hasta entonces que pasen buenas y escalofriantes noches. Recuerden cerrar bien sus puertas. No voy a hacer que un eco de una flauta o una risa lejana se escuche o se cuele entre sus sueños. Hasta la próxima. Un gusto. Yo soy y seguiré siendo Martín Estrada. Estamos en la próxima semana con ustedes. Hermano, un gusto como siempre. Nuevamente, hermano. Yo soy Jonathan Urbina y pues los esperamos aquí en el próximo episodio. Y recuerden, la noche los observa.